Muy bien. Ya estamos grabando, ya está todo. Sí, bueno, pues ya vamos rapidísimo a dar un pequeño repaso. Hemos visto lo que es el derecho, los derechos, obligaciones, lo que es el derecho natural, el derecho positivo. Sí, ya vimos que el derecho natural es algo que está por encima de cualquier cosa, sí, porque es con lo que nacemos ya, no es algo que haya inventado el ser humano, es simplemente por el hecho de existir lo tenemos. El derecho positivo es el derecho que el ser humano inventa para convivir y para poder generar normativas de convivencia sanas, ¿no? Eh, Básicamente las fuentes del derecho, ya vimos que existen el derecho natural, derecho escrito, anglosajón. Las fuentes se dividen en formales, en materiales o reales, las fuentes históricas, todo esto ya lo vimos, y las fuentes formales está la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Ya explicamos todo lo que son cada una de ellas, ¿sí? Y bueno, pasamos a esta, de alguna manera, que es la jerarquía de las fuentes del derecho. En el nivel de importancia, vimos que por encima de todo esto está el orden natural, está el derecho natural. Después la Constitución, todas estas deben estar subordinadas al derecho natural, ¿sí? Pero bueno, y ahora pasamos a esto. Lisandro, ¿por qué crees tú que es importante el derecho? Para tener una sana convivencia. Muy bien, Lisandro. Permite coordinar y armonizar los derechos de todas las personas, ¿sí? Permitiendo una convivencia social en paz y tranquilidad. Impide abordar los desacuerdos o conflictos por medio de la fuerza bruta, pues se basa en la razón y la justicia. El derecho, como bien lo dices, nos permite tener una convivencia sana. No es necesariamente el derecho lo que nos permite hacer esto, ¿sí? Simplemente es el que establece las reglas para que lo podamos hacer. Realmente el sentido común, si nosotros hablamos de que nosotros somos personas racionales, personas que tenemos un cerebro, que pensamos, ¿sí? Y el derecho sale, finalmente, el derecho positivo, todas estas normativas que nos inventamos salen en el sentido de que nosotros pensamos que es lo mejor para convivir, pues entonces realmente el derecho simplemente establece las normas y los reglamentos, ¿no? Realmente no es lo que nos permita. ¿Por qué? Porque lo que nos permite es la razón humana, finalmente, ¿sí? Pero bueno, se establece el derecho, lo que nos da son los lineamientos o las reglas, las leyes de lo que sí no está permitido. No está permitido matar a una persona, no está permitido secuestrar a una persona, no está permitido robar a una persona, no está permitido cruzarse un alto, no está permitido cruzar la calle por en medio de la acera, ¿sí me explico? Tendrías que irte a la esquina para cruzarla. ¿Por qué? Porque es lo más seguro, ¿no? Son normativas. Claro que lo puedes hacer, sin embargo, quien le está cometiendo un error porque no está actuando conforme a la razón o al sentido común, pues obviamente es la persona que lo estaría haciendo. ¿Por qué? Porque pone en riesgo pues tanto su vida como la vida de otros, ¿sí? O la propiedad de otros a la hora de violentar ese tipo de normativas. El derecho regula el comportamiento de los integrantes de una sociedad. Por eso, aunque a veces no podamos percibirlo, está presente diariamente en nuestra cotidianidad. Al rato vamos a ver unos ejemplos precisamente de cómo el derecho aplica para cada una de nuestras acciones, ¿no? El derecho se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan los comportamientos de los hombres en un contexto social específico. Cada contexto social pues, define normas distintas. Veíamos en otra clase, por ejemplo, que en Inglaterra o que en otros países, bueno, pues manejan del otro lado. Simplemente, ¿no? Decidieron que el volante no va a estar a la izquierda del carro, el volante está a la derecha del carro. Entonces, pues esas normas jurídicas que se establecen para el tránsito, por ejemplo,
en esos países, pues van en el mismo sentido, que es finalmente la sana convivencia, pero pues establecen, porque hay un contexto social distinto, contextos que hacen que las normas sean distintas, ¿no? Esto significa que lo que el derecho designa como legal en una sociedad, un país o un estado, puede ser ilegal en otra sociedad, ¿sí? A veces sucede que hay cosas que pues son ilegales en un país y son legales en otro. ¿Se te ocurre algún ejemplo de esto, por ejemplo? ¿A ti, Lisandro? La droga, por ejemplo. ¿Tú sabes que hay países donde es legal? Y la marihuana en Holanda, por ejemplo, te la venden en las esquinas, casi, casi. ¿Sí? Y en México, pues está prohibida. Bueno, hay ciertos límites, ¿no? Pero el comercio de droga, pues no es una cuestión permitida, ¿sí? Entonces, hay varios casos, ¿no? De leyes que pueden ser cosas, que pueden legalizar cosas y que está totalmente prohibido en otras. La función del derecho es evitar el caos, planteando reglas que faciliten la convivencia en sociedad de forma armoniosa. Recuerda que para que las cosas sean de forma armoniosa, tiene que prevalecer el derecho natural. ¿Sí? Tú no puedes legislar en términos de que alguien, por cualquier condición que pudiera tener, pues lo tenga o vaya en contra de su derecho natural, ¿no? Tú no puedes prohibir la homosexualidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si bien no me atrevería yo a decir que es una cuestión natural, pero pues eso no afecta a terceros, eso no violenta a la libertad de alguien y finalmente cada quien tiene el derecho a percibirse, a expresarse, a, a pensar como quiera, ¿sí? Entonces, siempre esto tiene que estar en base a un derecho natural. Si ya después, pues si la homosexualidad es buena o mala o lo que quieras, pues ya juzgará el de arriba, ¿no? No juzgaremos nosotros. Finalmente, ¿cómo quieres vivir tú? Pues ese es tu derecho y nadie puede quitártelo. ¿Sí me explico? Tampoco puedes prohibir que si yo no estoy de acuerdo con algo, no lo pueda yo decir. ¿Sí me explico? Que tu percepción, si te quieres sentir lo que sea, pues obviamente yo lo puedo decir con todo el derecho del mundo, porque la libertad también va en el sentido de la expresión, en el sentido de decir las cosas como son, ¿no? Pero bueno, el ser humano necesita vivir en sociedad para sobrevivir. Incluso si actualmente existen los recursos para poder vivir en aislamiento, ahí está, mira, se nos une Uriel. Uriel, buenas tardes. Ya tardes. Uriel, ¿me das tu nombre completo? ¿Sí? Ramírez García. Muy bien, Gustavo. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Incluso si actualmente existen los recursos para vivir en aislamiento, una persona podría irse a una isla desierta y vivir, y podría vivir en aislamiento, ¿no? Podría encerrarse en su casa, ¿sí? Y pues vivir en lo que podría estar finalmente, a lo mejor puede tener su propio jardín, cosechar algunas verduras, tener sus animalitos, podría vivir, aislado completamente, ¿sí? Pero en los primeros años de nuestro desarrollo y para aprender las actividades necesarias de supervivencia, necesitamos de un conjunto de individuos, necesitamos de una familia, necesitamos de un papá, un bebé
que esté abandonado ahí, pues él sí no va a poder sobrevivir, ¿no? O sea, tienes tú que aprender ciertas cosas y esas cosas te las da la convivencia, precisamente, con otros individuos. ¿Sí? El ser humano es un ser social por naturaleza y el ser humano es un individuo por naturaleza. Las dos cosas son ciertas. Por eso todas las sociedades a lo largo de la historia han tenido una serie de reglas más o menos formales que garantizan la posibilidad de vivir en sociedad en armonía. Cada grupo o individuo puede regir su comportamiento por otro tipo de reglas. Por ejemplo, las de orden moral o religioso. Ha habido sociedades que se rigen por cuestiones morales o religiosas. ¿Sí? Más en la anterioridad. Ahorita la separación de iglesia, estado, etcétera, pues no nos da esa situación, pero ha habido sociedades que lo han hecho así. Sin embargo, las únicas acciones que son penadas por la ley son aquellas que están explícitamente prohibidas por las normas jurídicas, ¿sí? Penado por la ley, no robar, no matar, no secuestrar, todo lo que afecte o todo lo que dañe los derechos naturales de otras personas, obviamente tiene que ser penado por la ley, ¿sí? Si tú matas, pues te vas a la cárcel. Si tú robas, pues te vas a la cárcel. Los castigos pueden ser variados, ¿no? Puede haber castigos administrativos, alguna multa, como por ejemplo, si tú te pasas un alto, pues no te vas a la cárcel, no es motivo para irte a la cárcel. Pero pagas una multa de, no sé, 3, 4 mil pesos en León. Me parece que están por ahí las multas, ¿no? Pues si vas manejando con el celular en la mano y atendiendo al celular en lugar de atender a la manejada, pues obviamente eso te conlleva una multa. ¿Sí? Son multas administrativas, son penalizaciones administrativas, no son penalizaciones. Y podría haber también otro tipo de penalizaciones, puede ser la cárcel, puede ser administrativo y podría ser, por ejemplo, servicios sociales. ¿Sí? Pero bueno, en el derecho existen dos tipos de derivaciones, ¿no? Lo que es el derecho público y el derecho privado. Y aquí ahorita es básicamente a lo que vamos a enfocarnos en esta clase. El derecho público, ¿sí? Es el que regula lo que son las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos, ¿sí? Administraciones públicas, pues el Seguro Social, ¿sí? Es una institución pública y existe una ley que regula cómo es esa interacción que debe tener, obviamente, el ciudadano con respecto a esa institución, ¿sí? El derecho penal, las cárceles, son instituciones públicas y el derecho penal regula cómo sería esa relación entre, ¿sí?, esa institución pública que está encargada de la justicia, que está encargada de encerrarte si cometes algún delito o de penarte si cometes algún delito, ¿sí? Y el ciudadano, obviamente, ¿sí? Es un tipo de derecho en el que las normas se ejercen en representación a los intereses estatales, a los intereses del Estado. Entendamos el Estado como que, en teoría, el Estado seríamos todos. El Estado está formado, pues, por un territorio, por un gobierno y por ciudadanos. Todo esto forma un Estado, ¿sí? De repente hablar de que el Estado, este, somos todos, a veces suena también un poco utópico, porque realmente quien toma las decisiones luego son otros, pero en teoría esto es lo que debe ser. Y cuando hablamos en teoría, ¿sí?, vamos a entender que todo esto es en teoría. Las instituciones estatales son las que están al servicio de todos nosotros. Esto es, si existe una cárcel es porque si hay alguien que va a delinquir, pues tiene que ser castigado, ¿sí? En teoría son instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque nos pertenecen a todos. Este ordena las relaciones por subordinación, es decir, exige el cumplimiento de órdenes, no matar, ¿sí? No robar, imponiendo reglamentos. No te debes de cruzar
La calle por en medio de la acera, tienes que cruzarla en las esquinas. No te debes de pasar el alto, ¿sí? Imponiendo relaciones sin que afecte a la dignidad y a los derechos mínimos de la persona. Si te están diciendo que no cruces la calle en medio, es por una cuestión lógica que se deriva obviamente y que se hace. ¿Por qué? Porque es mucho más seguro que te vayas a la esquina y que cruces en la esquina porque tienes la visión de todos los carros que pueden pasar por ahí. ¿Y por qué? Porque en las esquinas están los semáforos, son los que te permiten de alguna manera también pasar, etcétera, ¿sí? A la mitad de la acera o de la banqueta, pues obviamente no hay semáforo y los carros van pasando y te pueden atropellar. Y eso de ninguna manera está afectando tu dignidad. ¿Sí? Eso, al contrario, lo que hace es protegerte. El poder público del Estado actúa de forma legítima en el marco jurídico según lo establecido en la Constitución. Y volvemos aquí de repente a un debate, ¿no? No nada más quedarnos, hay que pensar las cosas. De forma, el poder público del Estado, ¿sí? Actúa de forma legítima. Pero hemos visto que de repente hay leyes que no son moralmente justas. ¿Sí? Lo vimos la clase pasada, hablaba yo del caso de Uber. Y el poder público del Estado actuaba en contra de las personas que violentaban esa ley, porque era una ley injusta. ¿Sí? Ahora, hay que tener bien claro lo que es legitimidad, lo que es lo legal con respecto a lo que es lo moral, a lo que es lo justo. Es distinto, aunque deberían de ir de la mano, no siempre van de la mano. ¿Sí? El poder público del Estado actúa de forma legítima, sí. Actúa de forma legítima y actuaría de forma moral si esas leyes están acorde a los derechos naturales. Pero si esas leyes no están acorde a nuestros derechos naturales, entonces sí actúa de manera legítima, pero no de manera moral. ¿Sí me explico con esta diferencia? Uriel, Lisandro, ¿sí vamos bien? Perfecto. Y la Constitución, pues ya sabemos que es nuestra ley máxima en el derecho positivo, ¿no? Muy bien. El derecho público, la administración pública tiene superioridad, por tanto las partes no son iguales. En el derecho público la institución está por encima, ¿sí? Las reglas son estas. Punto. Las cumples y ya. ¿Sí? El reglamento de tránsito es este. Tú lo tienes que cumplir. Es tu deber cumplirlo. ¿Sí? La normativa regula las leyes entre las administraciones del Estado y los particulares. ¿Sí? Si tú te cruzas finalmente un alto, si tú te das una vuelta en U prohibida, si tú te das una vuelta pasándote o rompiendo algún reglamento o algo, sino dándole preferencia al peatón, etcétera, ¿sí? Todo eso debe estar normatizado, ¿sí? En ese reglamento y el reglamento debe decir, obviamente, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. El objetivo es velar y satisfacer las necesidades de interés general de los ciudadanos. El IMSS, que se supone que es una institución que les da o le garantiza el acceso a la salud a los ciudadanos, pues está normada también por una ley federal de los servicios de salud. ¿Sí? Las normas que decreta el derecho público son de subordinación. Tú estás obligado a cumplirlas. ¿Sí? No hay de otra. Son de carácter imperativo. Imperativo es lo haces porque lo haces. Y si no, existe una sanción. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y el derecho privado es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones y actividades entre individuos. Si tú le compras algo a alguien, bueno, eso está regulado, ¿sí? En el Código de Comercio, por ejemplo, ¿sí? En esta rama de la justicia, la regulación de normas entre los sujetos parte de la igualdad de condiciones.
y sin interferencia de los intereses del Estado. El Estado aquí lo único que hace es establecer las reglas bajo las cuales, si tú vas a poner un negocio, si tú vas a poner un puesto de frutas, verduras, de lo que sea, ¿sí? ¿Cómo vas a interactuar básicamente con los otros? Simplemente este derecho es el derecho privado y el derecho privado lo que va a hacer es poner simplemente las herramientas o las reglas. ¿Para qué? Para que las convivencias entre los ciudadanos sean sanas y armoniosas. Está el derecho civil. Ahorita vamos a ver los distintos tipos de derechos que hay en cada uno de ellos, pero es para regular este tipo de relaciones, ¿no? El derecho de carácter privado se rige por dos órdenes elementales. Una son las de autonomía de voluntad de los particulares. Somos libres de decidir, autonomía de voluntad. Yo decido en base a mis creencias, yo decido en base a mis necesidades. Tengo autonomía de decidir, de voluntad, en las que la imposición no es unilateral. La imposición no es, si yo te quiero comprar, te compro. Porque si tú no me quieres vender, pues no te compro y punto. ¿Sí? Tiene que ser voluntad de los particulares. Sino que si hay una obligación es porque la persona la asume voluntariamente. ¿Sí? Si yo te voy a comprar tu coche, ¿sí? Voluntariamente tú me lo tienes que vender. Yo no puedo obligarte a venderme el coche. Porque entonces yo estoy violentando tus derechos naturales. ¿Sí? Por otra parte, las de igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley, que ya hemos visto, ¿no? Las leyes no deben de tratar por distinto a las personas, independientemente de cualquiera de sus condiciones, características, color, sexo, género, como le llaman, religión, etcétera. Las leyes deben de estar para tratarte por igual. Punto. ¿Sí? Y para tratarte por igual tienen que estar subordinadas a lo que es el derecho natural. Las personas implicadas se someten a un punto igual ante la ley bajo el mismo marco jurídico. ¿Sí? Sabemos que esto pues muchas veces en los estados no sucede, ¿no? Esta es la teoría. Esta es la teoría, esto es lo que debería de ser, este es el deber ser. No es necesariamente lo que sucede. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley, la aplicación de la ley, no la ley, que la ley, independientemente que muchas cosas de la ley a mí en lo personal se me hacen aberrantes, pero sabemos que la ley, perdón, de nuevo, que la aplicación de la ley no es la misma para todos, ¿sí? Pero bueno, en teoría debería de ser así, ¿sí? Perfecto. En el derecho privado, resumiendo un poco, las normas que decreta el derecho privado son de coordinación entre individuos, ¿sí? El objetivo es regular y satisfacer las necesidades en intereses privados, ¿sí? De privados, tú con el otro, no con instituciones públicas, no con instituciones del Estado, ¿sí? Son de carácter dispositivo. Dispositivo es, si tú estás dispuesto a vender tu carro, pues va a haber quien te lo quiera comprar, pero tú tienes que estar dispuesto a vender tu carro y el otro tiene que estar dispuesto a comprarlo. Tú te quieres casar con alguien, perfecto, pues tú te puedes casar con alguien, pero el otro también tiene que estar dispuesto a casarse contigo y quererlo. Disposición de voluntades, ¿sí? Y regulan el comportamiento y la conducta de las personas. Perfecto. En el derecho público, sí, existen pues, distintos tipos de derecho. Empezamos por el derecho constitucional. El derecho constitucional, que es nuestra ley máxima, nuestra ley en el derecho positivo, nuestra ley que impone desde un principio lo que es cómo nos vamos a organizar, nuestra forma de gobierno, nuestro territorio, nuestros límites en territorio,
los límites entre los estados, ¿sí? Guanajuato, Jalisco, etcétera. Nuestra bueno, forma de gobierno, ya lo dije, la educación, todo viene en el derecho constitucional finalmente. Es la forma en que se organiza el Estado. El derecho internacional privado. El derecho internacional privado es el que regula los conflictos de su jurisdicción surgidos de actos de individuos de un país con otro. ¿Sí? El derecho internacional privado es, pues si yo estoy en un país, hace no mucho sucedió lo de Florence Cassés, no sé si se acuerdan, que bueno, que en México, pues se dedicó una francesita que en México se dedicó a delinquir, a secuestrar personas, la agarran, después los medios de comunicación hicieron una estupidez, ¿sí? De hacer una reconstrucción y la utilizaron para hacer una reconstrucción y poder grabar todo lo que hicieron, y eso lo utilizaron para liberarla, pero era una delincuente esta mujer, y el gobierno francés exigía que esta mujer tenía que ser ajusticiada por el derecho francés y llevársela ya, ¿no? Querían llevársela y Felipe Calderón se negó a entregarla, ¿no? Existe un derecho internacional privado que es precisamente el que regula, ¿sabes? Que yo, país, quiero que esta se venga para acá, ¿sí? Este individuo cometió a lo mejor un delito allá, pero yo quiero que lo juzguemos aquí con las leyes de nuestro país. Después Peña Nieto la terminó liberando y sí la envió a Francia, y pues es una mujer que ahorita es libre y nunca fue juzgada, ¿no? En Francia, pero bueno. El derecho internacional público establece los derechos y deberes de los estados, las relaciones entre países, básicamente. El derecho penal, que es el que define los comportamientos que se consideran delitos y las sanciones que corresponden, ¿sí? El asesinato se va a penar por tantos años de cárcel, de tantos a tantos años de cárcel, dependiendo también obviamente de distintas cuestiones, ¿no? Pero bueno, el derecho procesal penal es el derecho que organiza los tribunales, sus competencias y sus procedimientos, básicamente es cómo se tiene que llevar a cabo un juicio, por ejemplo, contra alguien que mató a alguien, ¿sí? El derecho administrativo, que organiza los poderes públicos, ¿sí? Es el que le dice al gobierno, tu función es esta, tu función es esta. Hay una máxima, es una frase que dice, el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, ¿sí? Y el derecho penal es muy claro, te prohíbe matar, te prohíbe robar, etcétera. Pero el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite, que es muy distinto. Entonces, este derecho administrativo precisamente es el que regula lo que puede hacer cada funcionario público, es el que le da sus funciones. No puede hacer lo que se le pegue la gana, ¿sí? Nosotros como institución en algún momento con la Secretaría de Educación de Guanajuato tuvimos un problema con la Secretaría de Educación de Guanajuato porque estaban queriendo aplicar y tomándose atribuciones que el derecho administrativo no les atribuía, ¿sí? Cobrándonos algunos oficios como se les pegaba la gana, etcétera, y bueno, tuvimos por ahí un pequeño conflicto que terminó siendo resuelto de buena forma, pero no, y esto es bien importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque este tipo de conocimiento luego te empodera bien canijo, ¿sí? Llega un funcionario público y te dice, tú no puedes hacer esto, oye, tú no puedes hacer más que lo que la ley te permite, tú no puedes venir, ¿sí? A imponerme cosas nada más porque sí. Si eso que tú me estás queriendo imponer no está en la ley, dentro de las funciones que tú tienes, pues no puedes hacerlo y punto, y me niego completamente, ¿sí? Está el derecho procesal civil, está el derecho tributario o fiscal, ¿sí? Que todo el mundo conoce al fisco finalmente y todo el mundo lo va a conocer porque ahorita ya es hasta obligatorio que los jóvenes apenas cumplan los 18 años de edad se registren ante el derecho, ante lo que es Hacienda. Este,
pues ya ven, con mi cosa se me hacen cosas aberrantes, pero bueno. Estos son los derechos públicos, ¿sí? El derecho privado, miren, dejé el título de derecho público, pero esto ya es el derecho privado, pues el derecho civil, que es el que rige las relaciones civiles de individuos, familias, bienes, testamentos, te quieres casar, te quieres divorciar, ¿sí? Bueno, este tipo de derecho es el que lo rige. El derecho mercantil, que tiene que ver con el comercio, quieres vender, bueno, existen los contratos, contratos individuales, contratos colectivos, contratos de distinto tipo, ¿no? Y el derecho del trabajo, que también rige las actividades laborales de los individuos. Un derecho mercantil, pues qué tipo de asociación quieres hacer, quieres abrir una empresa, qué tipo de razón social quieres, etcétera, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Y el derecho del trabajo, las relaciones entre empleados y empleadores, básicamente. En el derecho del trabajo te dice, tengo tantos días de derecho de descanso al año, tengo que trabajar diario, si me pides que trabaje más de tantas horas, pues entonces puedes hacerlo por escrito, por ejemplo, y pagármelo de tal manera, ¿sí? Hay distintas cosas, ¿no? Pero son las relaciones entre individuales, entre privados, ¿sí? Y pasamos ahora sí a ejemplos, algunos ejemplos. Al nacer somos registrados como ciudadanos, todos al nacer, ¿sí? Nos llevan al registro civil y nos dan un acta constitutiva, que lo único que hace es reconocer nuestra existencia, ¿sí? Y como parte de un estado, como parte de un país, de un gobierno, perdón, no de un gobierno, como parte de una sociedad finalmente, ¿no? El derecho determina que a partir de ese momento tenemos determinados derechos y obligaciones. Al comprar en cualquier comercio, el intercambio está regido por el derecho mercantil, ¿sí? Si las compras son hechas en un comercio que tiene empleados, el trabajo del empleado está regido por el derecho laboral. Al comprar un periódico, también actúan normas definidas por el derecho mercantil y del trabajo. El contenido del periódico está también regulado por el derecho civil que garantiza la libertad de expresión, pero que también protege la privacidad. ¿Sí? Al inscribir a nuestros hijos a la escuela seguimos normativos de derecho civil y de derecho comercial también. Al utilizar el servicio de teléfono, nuestra interacción con la compañía que provee el servicio está regida por el derecho comercial. Al caminar en la vía pública estamos protegidos por el derecho civil, pero también por el derecho penal. Si sufrimos un robo o una agresión, ¿sí?, penada por el derecho civil o penal, podemos recurrir al Poder Judicial para castigar al culpable. Si vamos viendo todo, de alguna manera está regulado por lo que es el derecho en tu vida, ¿sí? Ya sea el derecho público o el derecho privado, por cada una de estas ramas de cada uno de estos derivaciones del derecho. Los procesos de juicio están regulados por el derecho procesal. Las leyes laborales determinan cuántos días de descanso tiene cada trabajador dependiendo de su antigüedad. La edad legal para beber alcohol cambia en cada país, mientras que en la mayor parte de los países es 18 años, como aquí. En otros es de 16 y en otros puede ser hasta de 21 años. ¿Qué dijeron? Ah, pues yo me voy a los de 16. El derecho público garantiza el acceso a la salud pública. Volvemos a lo mismo, esto es en teoría, ¿sí? Porque sabemos que, y menos ahorita, el derecho, el acceso a la salud pública, pues está bastante deteriorado, ¿no? La contratación de seguros está regida por el derecho comercial y si tenemos un accidente con un auto que está asegurado, interviene el derecho comercial para obtener el dinero del seguro, pero también el penal para asegurarse de que no existió un delito y el derecho civil para proteger los derechos de terceros. Con esto terminamos la clase de hoy. Aquí son varias referencias. Esta
exposición se las voy a subir también para que tengan obviamente este tipo de cosas para que la puedan leer, este recurso, ¿sí? Por lo pronto, con esto terminamos la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, jóvenes. Lisandro, Uriel. ¿Todo claro? La siguiente clase tenemos lo que es el examen, ¿sí? Entonces, pues yo les voy a subir a la plataforma las preguntas y ustedes tendrán una hora para contestarlo, ¿sí? Si quieren hacerlo a la hora clase, pues lo hacen a la hora clase. Si lo quieren hacer en otro horario, pues lo pueden hacer en otro horario. Lo importante es que sepan que van a tener una sola hora para contestarlo, ¿sí? Tiempo límite. Entonces, cuando ustedes decidan ya empezar a hacerlo, entonces en ese momento se concentran y lo hacen porque va a estar, bueno, pues programado para eso, ¿va? Bueno, chavos, pues muchísimas gracias por su presencia. Nos vemos el siguiente martes, ¿sí? Cuídense mucho, bye.